En la capital musical y cultural del Ecuador, Loja, un 25 de enero de 1906, nace el ilustre escritor ecuatoriano Pablo Palacio. Desde muy pequeño, la tragedia llamó a su puerta. Al nacer, no fue reconocido por su padre, y a la edad de 6 años, su madre murió. De esta manera, sus tíos se hicieron cargo de él. Gracias al apoyo de su tío, José Ángel Palacio, ingresó a la Escuela de los Hermanos Cristianos, en donde destacó por su notable intelecto. Su secundaria la realizó en el Colegio Bernardo Valdivieso. En esta etapa dio sus primeros pasos en el mundo de la escritura, publicando su primer poema. Además, fue uno de los alumnos más destacados de su generación. Palacio se trasladó a la capital, Quito, para estudiar en la Universidad Central, donde obtuvo el título de doctor en Derecho el 28 de febrero de 1931. Entre las obras principales de Pablo Palacio se encuentran el primer libro de cuentos publicado en 1927, con el título Un hombre muerto a puntapiés. Ese mismo año publicó Débora, una novela corta en la que se destaca el análisis psicológico de sus personajes, algo permanente en la obra del autor. Estos dos libros lo convirtieron en el escritor joven más valorado y discutido por los círculos intelectuales de la capital ecuatoriana. Además, los expertos consideran a estas obras entre las más características del movimiento vanguardista en Latinoamérica. Otras obras de Palacio fueron Comedia Inmortal y Vida del Ahorcado, ambas en 1932. Hablar de Pablo Palacio es hablar de Un hombre muerto a puntapiés, sin duda, una de sus obras más icónicas y recordadas hasta el día de hoy. En ella se cuenta la historia de un hombre que lee en el periódico una noticia sobre un asesinato cometido a patadas. La noticia acaba obsesionando al protagonista, quien se embarca en una investigación sobre la muerte. Descubre, entre otras cosas, que la víctima era un vicioso y un pedófilo. A continuación, un extracto de su obra más icónica, Un hombre muerto a puntapiés. Anoche, a las 12:30 aproximadamente, el celador de policía número 451, que hacía el servicio de esta zona, encontró entre las calles Escobedo y García a un individuo de apellido Ramírez casi en completo estado de postración. El celador invitó al agredido a que le acompañara a la comisaría de turno con el objeto de que presentara las declaraciones necesarias para el esclarecimiento del hecho, a lo que Ramírez se negó rotundamente. Entonces el primero, en cumplimiento de su deber, solicitó ayuda a uno de los cháuferes de la estación más cercana de autos y condujo al herido a la policía, donde a pesar de las atenciones del médico, Dr. Ciro Benavides, falleció después de pocas horas. Esta mañana, el señor comisario de la Sexta ha practicado las diligencias convenientes, pero no ha logrado descubrirse nada acerca de los asesinos ni de la procedencia de Ramírez. Lo único que pudo saberse, por un dato accidental, es que el difunto era vicioso. Procuraremos tener a nuestros lectores al corriente de cuanto se sepa a propósito de este misterioso hecho. No decía más la crónica roja del Diario de la Tarde. Yo no sé en qué estado de ánimo me encontraba entonces. Lo cierto es que reía satisfacción. ¿Un hombre muerto a puntapiés? Era lo más gracioso, lo más hilarante de cuanto a mí podía suceder. Esperaré hasta el otro día en que hojeé anhelosamente el diario, pero acerca de mi hombre no había una línea. Al siguiente tampoco. Creo que después de 10 días nadie se acordaba de lo ocurrido entre Escobedo y García. Entender lo que significó la obra de Pablo Palacio puede resultar un poco confuso, pues el contexto social y político era totalmente distinto al actual. Una entrevista realizada en 2016 a Ruth Morán, que en aquel entonces fuese directora de literatura de la Universidad de las Artes, puede acercarnos a comprender la obra del emblemático autor ecuatoriano. Recuerda que Pablo Palacio está escribiendo de manera contemporánea con el grupo de Guayaquil, con que habían publicado Los que se van, es decir, en un momento en que la generación de escritores contemporáneos a Palacio tenían preocupaciones, digamos, de reivindicación de las condiciones sociales, ¿no? Sobre todo del pueblo montubio. Y Pablo Palacio está, digamos, se desentiende de una manera particular, peculiar suya, de un reclamo evidente, ¿no?
su impugnación viene por otro lugar, de otra vertiente, y me parece que no se entendió bien, ¿no?, la literatura de Palacio en esa generación. Hoy en día está junto con Roberto Arlt o Macedonio Fernández, entre esos escritores, digamos, de alguna manera una categoría de los raros, ¿no?, que no hacen escuela, que no hacen generación, ¿no?, que se evidencia su peculiaridad desde una escritura que incomoda al resto del quehacer literario de su tiempo. Los lectores de Pablo Palacio hoy en día tienen exactamente lo que él está haciendo, ¿no?, de qué manera él está desestabilizando los esquemas, de qué manera huye constantemente del cliché, del lugar común, y que con un sentido del humor muy mordaz, así, y con ternura a la vez, ¿no?, logra ser honesto, profundamente honesto. En su ciudad natal, Loja, recuerdan con mucho cariño al Kafka ecuatoriano. Su obra ha traspasado fronteras y seguirá haciendo eco en las futuras generaciones. De mi papá muy poco se ha hablado. Se viene a hablar de él mucho después, a partir de los 60. Ahí sí, pues la figura de mi padre va siendo valorada, y yo creo que mucha gente, entre esos me incluyo yo, vamos conociendo más la valía intelectual, literaria de Pablo Palacio.